existen tres factores de la revolución de la conciencia de esta evolución: morir, nacer, morir, sacrificarse por la humanidad. Nacer es un problema completamente sexual. Morir también entra en función del sexo ahí, y sacrificio por la humanidad es amor. Claro está que el sacrificio se cumple a través del trabajo esotérico, en beneficio de todo el mundo. Empecemos con el primer factor, nacer. Ciertamente, el hombre es un ser no logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Un perro nace siendo perro, y como perro está completo. Un águila nace siendo águila, dispone de grandes alas y una vista maravillosa, que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas. Nace completa. Pero el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre nace incompleto. Sucede que nace sin los vehículos que debería tener. Nace sin un cuerpo astral. Nace sin un cuerpo mental. Nace sin un cuerpo causal. Entonces, ¿qué es lo que nace? Nace un cuerpo físico, un cuerpo planetario, con un asiento vital y nada más. ¿Qué hay más allá de eso? El ego, visto de naturaleza animal. ¿Posee una conciencia el pobre animal intelectual? Sí la tiene, pero embotellada en qué ego. Está una conciencia dormida, una conciencia, dijéramos, una conciencia condicionada por su propio embotellamiento. Así que, concretando, nace incompleto. El germen que penetra, digamos, en una matriz a su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido, no significa en modo alguno que ya haya terminado sus procesos completos de desarrollo. El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un germen incompleto. En todo sentido, porque lo uno no posee los cuerpos existenciales superiores del ser. Lo otro, pues, no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico. El desarrollo total del cuerpo se procesa a través de las edades de los 7, 14 y hasta los 21 años. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre materno. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico puede continuar sus desarrollos a través de los 7, los 14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está completo. Necesita desarrollarse. Desgraciadamente, vemos cómo los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso de desarrollo, ya están fornicando, lo cual es manifiestamente absurdo, porque esa energía creadora que ellos están desperdiciando es necesaria, indispensable, para completar el desarrollo del cuerpo físico. De manera que honradamente el funcionalismo sexual debería empezar a los 21 años de edad.
no antes. Porque antes el germen ese que entró en el vientre materno no ha completado todavía sus procesos de desarrollo. Y someterlo a la cópula pues resulta absurdo. Mirando pues todas estas cosas, mis estimables hermanos, vale la pena reflexionar un poco. De los 21 años en adelante, queda la energía sexual libre para otras actividades. Antes de los 21 años la energía sexual tiene un solo objetivo: completar el desarrollo del germen que nació. Es decir, completar el desarrollo del cuerpo físico. Después de los 21 años la energía ha quedado libre. Podría utilizarse después de los 21 años de la energía creadora para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y llegar al nacimiento segundo. Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la energía creadora, la energía que fecundó al vientre materno, la energía que permitió al germen que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera, que pasara por las edades de los 7, los 14 y los 21 años. La gente no sabe utilizar esa energía y cuando ya queda libre, en vez de utilizarla para seguir creando, para seguir completándose, porque el ser humano nace incompleto, la eliminan de su organismo. Bien sabemos nosotros que las gentes extraen de su organismo el exiogejarín. Quiero decir con esto el esperma sagrado, dice Cerravisa. Al tocarse esta cuestión relacionada con el nacimiento, el primer factor de la revolución de la conciencia, debemos nosotros comprender que la humanidad actual en todo sentido marcha involutivamente. Bien sabemos nosotros que los adolescentes no solamente gastan el material sexual, la energía creadora, el esperma sagrado, en la copulación, sino que además adquieren vicios como son el de la masturbación. Ese vicio desgraciadamente se ha vuelto hoy en día más común que lavarse las manos. Los jóvenes, sean estos varones o hembras, tienen ese desgraciado vicio. Y así arruinan miserablemente sus cerebros y se idiotizan. Cuántas voluntades que hubieran sido grandiosas se agotan, cuántos rostros hermosos se marchitan. Todo por falta de instrucción. Realmente tanto varones como hembras no reciben en las escuelas, en los colegios, la debida instrucción sobre la cuestión sexual. Y claro, el impulso sexual les hace sentir la necesidad de hacer uso del sexo. Pero como no tienen una orientación, por lo común los jóvenes apelan a hablar con sus amiguitos, las jóvenes con sus amiguitas, y por ahí se inicia el vicio repilante de la masturbación. Y esa es la desgracia de nuestra época. Amén de otros vicios que desgraciadamente se han vuelto también muy comunes, como son el del homosexualismo y el del lesbianismo. Obviamente los homosexuales son semillas degeneradas, que no sirven absolutamente para nada, que no germinan jamás. Las lesbianas, lo mismo, son semillas degeneradas, que no pueden germinar nunca. Así que los vicios que existen actualmente en relación con el sexo son insoportables. Si pudieran los varones y las hembras levantarse limpiamente, con una educación sexual perfecta, completa, todo sería distinto.
Si en verdad pudieran los jóvenes, hombres y mujeres, llegar hasta la edad de 21 años, respetando el sexo, con pureza real, pues sería admirable. Tendríamos una generación nueva de seres mejores. Desgraciadamente, la pobre humanidad no recibe la educación sexual en el momento en que más la necesita. Así llegan a la edad de 21 años todos degenerados. Es normal que se llegara a los 21 años, pero con los cuerpos sanos, fuertes. Sería maravilloso. Y a los 21 años, en momentos en que la energía sexual queda liberada para cualquier otra clase de actividades, debería utilizarse con el propósito de crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Eso sería formidable. Obviamente, creo que ya ustedes conocen la clave de la alquimia. Porque Mujeres la dio en latín, que dice: Initio membri virilis in vaginam feminam sin ejaculatium seminis. En síntesis diríamos, conexión del Lingam Yoni sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Tot. Como ven ustedes, estoy dando la clave lisa y llana, pero en un lenguaje decente. Porque al instruir uno a los estudiantes y al hablar sobre los misterios del sexo debía hacerlo con modestia y en forma digna, jamás en estilo vulgar, porque eso sería muy grave, desdiría mucho de nosotros. La gente se escandalizaría y se formarían erróneos conceptos sobre nuestras enseñanzas. Obviamente, el deseo refrenado transmutará completamente el esperma sagrado en energía creadora. Bien, es conveniente que ustedes sepan que la energía sexual, de la cual se habla tanto hoy en día en fisiología, en psicología, en psicoanálisis, etcétera, 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 es el mismísimo mercurio de los alquimistas medievales. Esa energía creadora transmutada es el mismo mercurio de los sabios. Obviamente tal mercurio viene a condensar o a cristalizar mediante las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, en una octava superior, con la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. Así que el cuerpo astral no es un implemento necesario para la vida del ser humano. La gente vive sin cuerpo astral. El cuerpo vital asegura perfectamente o garantiza completamente la existencia del cuerpo físico sin necesidad de poseer un cuerpo astral. El cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena darse ese lujo. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede caminar con él, cuando puede moverse en el espacio. El tal vehículo, pues uno adquiere la inmortalidad en el mundo astral. Se hace inmortal en esa región. En una segunda octava, un poco más alta, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, viene a cristalizar el mercurio de los sabios en el famoso y esplendente cuerpo mental. Cuando uno posee un cuerpo mental, recibe iluminación directa.
Con un cuerpo mental podemos aprehender, capturar todas las enseñanzas del universo. Un poco más allá tenemos el cuerpo de la voluntad consciente. Nadie nace con un cuerpo de la voluntad consciente, pero mediante la transmutación de la libido sexual, el mercurio de los sabios en una tercera octava más elevada, viene a cristalizar con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, en la forma extraordinaria del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Ya con tales vehículos, astral, mental y causal, físico, astral, mental y causal, es obvio que vienen a recibir entonces los principios anímicos y espirituales y se convierten en hombres. El primer nacimiento, como vieron ustedes, fue el cuerpo planetario, el cuerpo físico. El nacimiento segundo es el nacimiento del Hijo del Hombre, el nacimiento del hombre, sí, del hombre concretamente el hombre. De manera que uno de los actores de la revolución de la conciencia es nacer. Nacer como hombre. En el primer caso, lo que nace es el animal intelectual. En el nacimiento segundo nace el hombre. El Hijo del Hombre. El verdadero hombre. Se dice que el hombre verdadero es el hombre causal. ¿Por qué se le llama al hombre verdadero el hombre causal? Sencillamente porque ha fabricado el cuerpo causal, que es el último de los cuerpos necesarios para hacerse hombre. Entonces su centro de gravedad queda establecido en el mundo causal. Allí vive en esa región. El mundo causal tiene una tonalidad azul profunda, intensiva, eléctrica. Ese es su color fundamental o básico, el del éter, o akasha puro. Allí vemos que todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, crece y decrece. En el mundo de las causas naturales conocemos todo el encadenamiento de efectos y causas, de causas y efectos. Toda causa tiene un efecto. Todo efecto se convierte en causa a la vez. Cada palabra que digamos debe originar muchos efectos, toda una serie de efectos. En alguna ocasión, estando en el mundo causal, escuchaba a un hombre que hablaba, que dictaba una cátedra. Intencionalmente interrumpía a aquel hombre para hacer una objeción a una de sus palabras. El hombre causal guardó silencio, hizo bien haberlo guardado. Pero vi enseguida cómo apareció el resultado de mis palabras, de mi objeción. Terminaba pues aquella reunión de inmediato, porque el hombre causal se retiraba. Y al terminar aquella reunión, cada persona salió dando su concepto. Y los conceptos a su vez produjeron otros resultados. Y sus resultados produjeron otros y otros y otros y otros. Total que encontré que la interrupción que yo había hecho había originado toda una serie de consecuencias. Lo había hecho intencionalmente con el propósito de investigar la ley de causas y efectos. Y el resultado fue: en el mundo de las causas naturales vienen a conocer lo que es la ley de causa y efecto. Claro, allí se mueven los señores de la ley, sus pesos y balances. Están siempre activos, anotando pues en los archivos acasos el debe y el haber de cada uno de nosotros. En algunas reuniones del mundo de las causas naturales se asombran bastante. Cuando se encuentra a los distintos adeptos encarnados en el mundo, reunidos en el ágora y vestidos
vestidos todos civilmente como nos vestimos aquí en el mundo físico. No quiero decir que esto sea siempre. Claro que en los templos los adeptos se ponen sus vestidos sagrados. Pero en ciertas reuniones, en ciertas asambleas, dijéramos, todos esos maestros que en el mundo físico tienen cuerpo, asisten vestidos civilmente, como caballeros, decentemente, como si estuvieran en el mundo físico. Mucha corbata, pero perdón, yo no tengo ni corbata, mucho traje muy bien arregladito y mucho reloj de pulso, etcétera, 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 y otras tantas cosas. ¿A qué se debe eso? Esa es la región del hombre real, del hombre verdadero, la región del hombre causa. Un hombre de la verdad les digo a ustedes que yo tengo mi centro de gravedad en el mundo causal. Para poder hablar aquí con ustedes tengo que hacer un gran esfuerzo, pues me estoy proyectando desde el mundo de las causas naturales. Con todos mis vehículos vivo en el causal, incluyendo el mental y el astral. Si quiero penetrar en el mundo mental, tengo que proyectarme desde el causal hacia el mental, un cuerpo mental. Si quiero viajar por el astral, tengo que proyectarme desde el causal hasta el astral, proyectar mi cuerpo astral. Y para poderme entendérmelas aquí con ustedes, tengo que meterme entre este cuerpo y hablar con ustedes. Obviamente, usando este aparato que me permite platicar con ustedes. Pero normalmente vivo en el mundo de las causas naturales. Todo hombre causal vive en esa región. De manera que el nacimiento segundo es nacer como hombre causal, es decir, como hombre verdadero. Y ese es el primer factor de la revolución de la conciencia. Nacer. Segundo factor, morir. Si el germen no muere, la planta no nace. Es necesario morir. Es decir, el ego animal debe dejar de existir en nosotros, en nuestra psique. Si es que queremos gozar de la auténtica iluminación. Normalmente los hermanos gnósticos, los aspirantes, nuestros afiliados, sufren mucho por falta de iluminación. Quisieran ellos moverse en las regiones inefables, estar el nirvana o el mahapara nirvana. Escuchan la música de las esferas, etc. Pero al verse metidos, esclavizados en esta región tridimensional de Euclides, al no poder percibir ninguna de esas maravillas de los mundos superiores, sufren lo indecible. Y claro, sus sufrimientos son lógicos, tienen razón en sufrir. Algunos quieren adelantarse a los hechos. Hablando en el lenguaje vulgar, les diría que algunos quieren ensillar antes de traer las bestias, o ordeñar la vaca antes de comprarla. Intentan ser exploradores del espacio, sin haber todavía adquirido las facultades para eso. A veces se meten en la espiritiadera y terminan convertidos en médiums, etc. Entre paréntesis, el resultado del mediumismo es la epilepsia. Todos los epilépticos que hemos investigado fueron médiums del espiritismo en pasadas existencias. De manera que no es nada agradable volverse epiléptico. Es muy difícil, muy duro.
Continuando hacia adelante les diría a ustedes que la iluminación no es posible si no se desintegra el ego. Normalmente la conciencia, o digo anormalmente, porque eso no lo llamaría yo normalmente, está embotellada entre el mí mismo, entre el yo de la psicología experimental. Es claro que mientras la conciencia continúa embotellada entre el ego, enfrascada entre el mí mismo, pues estará dormida. Funcionará en virtud de su propio condicionamiento. Será subjetiva, incoherente, imprecisa. He escuchado lo que me han informado, pues, en relación con los ataques de los tenebrosos en Guadalajara. Les he respondido que todo eso se debe al subjetivismo, al ego. Que algunos hermanos los sienten posesos por los demonios, que las brujas de la medianoche montadas en sus escobas vengan a atormentar a los buenos hermanitos, que los ataquen incesantemente. Las palabras de muerte. Y muchas otras incoherencias que parece que me huelen más bien a la secta esta de los pantillanos, que llama esta secta, los vudú, ya me acuerdo, vudú. Naturalmente me resulta nefasto eso en el fondo, ¿no? Pero no se sucedería ninguna de esas cuestiones tan incoherentes, tan imprecisas, tan vagas, de brujas, de vampiros, de 50.000 cosas por el estilo, si los asistentes no tuvieran eco. La cuestión esa se debe al ego. ¿Cuándo han oído ustedes hablar que un Gautama Sakyamuni fuera atacado por las brujas de la Aquelarre? Que lo invadieran, que tomaran posesión de él, y que Gautama de pronto con espada hiriera de muerte a otra persona diciendo te mato, vengo a matarte. Eso no se ha visto jamás iniciado, ¿no? De verdad que todas esas cosas suceden entre personas que tienen el ego. No hay en ego, no hay nada de eso. Destruyendo el ego se acaba todo eso. Pero cuando uno destruye el ego, cuando uno pasa por la aniquilación budista, la conciencia entonces se emancipa, se libera, queda autodespierta, se vuelve objetiva. Las incoherencias concluyen. No viene sino la iluminación total, absoluta, limpia, sin manchas, sin vaguedades de ningún tipo. Uno tiene la mente objetivizada, la conciencia objetivizada. Lo único que reina en uno es la claridad meridiana del espíritu. Se mueve uno entonces en el mundo de las matemáticas con perfección, en el mundo de la música con armonía, en el mundo del color con verdadera estética. Ya no parecen cuestiones subjetivas, frases, dijéramos, inconsistentes, morbosas, subjetivas, brillan por su ausencia. Solamente queda en nosotros el esplendor del ser, la decencia del ser, la aristocracia de la inteligencia, la nobleza del corazón. Se vuelve un adepto. Perfecto. Pero las cuestiones de aquelarre, amenazas de muerte, vampiros de medianoche, brujas y sus escobas y toda esa cuestión, ¿no? Pertenecen al mundo, digamos, de la incoherencia, de lo subjetivo. Y eso es nefasto.
Entonces nosotros estuvimos haciendo aquí unas cadenas porque se nos están haciendo muchos problemas para darnos esa declaración de impuestos. Entonces, aquí hicimos unas cadenas y en México también hicimos unas cadenas para ver si nos conceden la declaración de impuestos. Este muchacho se llama Rodolfo y el presidente de la IQ. Ellos quieren hablar con usted a ver si usted hace unos folletos para mandarlo a toda la América Latina, para que hagan fuerza para que esa declaración de impuestos nos sea dado allá en Nueva York, porque entonces sería una ayuda para todo el movimiento nuestro. Pues claro está que sí, estamos de acuerdo. Sí, hay que hacer todo, dar la ayuda por medio de las cadenas en toda la América. Porque sería muy conveniente, porque sería una entrada de dólares. Cada miembro podría donar los impuestos que le quita el gobierno casi la mitad por cada miembro. Entonces sería una entrada muy buena para el movimiento nuestro. Claro está que sí. Hay que dar esta ayuda, organizar cadenas en todos los lugares. Eso es básico. Como yo le estuve mencionando, el idiosincrasia del americano es que de por sí se siente como orgulloso y para demostrar su orgullo da. Entonces, el mismo Frater Jorge Vélez había pensado que si se consigue, o sea, lo que llaman que se apruebe, que es una organización no lucrativa, así recibiría ayuda a una de compañías de empresas, declarada ya como una iglesia que no tiene fines económicos, recibiría eso y podría integrarse con mayor fuerza digamos, como llaman, el Instituto de la Caridad Universal. De por sí se puede conseguir allá mucho en cuanto a lo económico para ser distribuido entre los países necesitados dentro del movimiento. Pues sí, se puede. Una campaña podría para que tal cosa se procese. Valdría la pena hacer esa campaña. Sería maravilloso. Y de por sí, digamos, por experiencia propia podemos ver de que a veces hasta andando por la calle puede acumularse una gran cantidad de vestidos que pueden ser muy fácilmente enviados a países, digamos, latinos, donde la pobreza reina con mayor fuerza. Fácilmente, aún sin conseguir eso, más si se consigue eso, se consigue un empuje extraordinario, digamos, que se pueda conseguir, digamos, una embarcación que transporte esos productos que nosotros mismos recolectemos en Estados Unidos. Un buen trabajo, me parece. Pues sería maravilloso todo eso. Pues nuestro delegado tiene pensado hacerle eso, pero hace falta una fuerza con las cadenas. Pues hay que darla. Vamos a ver si se hace un manifiesto, alguna cosa, una orden por escrito, ¿no? Para que da la ayuda por las cadenas y que esto, al siendo ayudado desde adentro, pues se pueda cristalizar, se pueda realizar. Y vamos a hacerlo. Porque necesitamos el triunfo completo de la Gnosis en todo el territorio de la Unión Americana, desde Nueva York hasta San Francisco y desde el Canadá hasta México. Eso representaría, digamos, que al estar participando en el curso, me tocaría, digamos, regresar a Estados Unidos a tratar de seguir en la labor y en la misión. Claro, que necesitamos hacer una gigantesca obra en todo el territorio estadounidense, abrir iniciales por todas partes, en todo el país, y que nuestra institución figure como una institución, pues, que no lucra nada, una institución desinteresada, para conseguir ese apoyo, ¿no?, del gobierno. Ese es el objetivo. Como lo logremos, pues habrá que lograrlo con trabajo especial. Sí. ¿Nosotros por dónde vamos, maestro, después de aquí de México? Bueno, ahora hay que trabajar intensamente aquí en el país, ¿no? Los hermanos que saquen misioneros, hagan su curso, algunos pues serán destinados para el país, otros para otros países, ¿sí?
Todo depende, pero el principal trabajo ahora está aquí en el país. ¿Cuánto tiempo más? Pues vamos viendo, cada caso es diferente, cada hermano tiene sus propios problemas, cada cual le exige una atención especial, ¿no? Nuestro compañero Atos, que habla el portugués. Al portugués. Magnífico. Él habla el portugués. ¿Volverá a Brasil? Bueno, en Brasil se necesitan misioneros. A ti no te llama la atención mucho regresar a Brasil. Pues hay que pensar, quieres laborar en México también, es maravilloso. No, no sé. Usted no... Ahí iremos viendo, cada uno tiene que definirse, cada caso hay que estudiarlo por aparte. Cada uno por aparte exige pues una atención específica, definida. Y a cada cual hay que orientarle de acuerdo con las necesidades del movimiento y de acuerdo con las necesidades vitales de sí mismo. Porque el tercer factor de la revolución de la conciencia implica sacrificio en favor de la humanidad. Y también es necesario para el progreso interior. Así que cada uno necesita su atención especial, cada uno tendrá sus labores definidas en tal o cual región del mundo. Eso va a ser después del curso, ¿verdad? Que usted nos va a decir. Pues claro está, después del curso se da la orientación particular a cada cual. La orientación definida a cada uno. En todo caso hay mucho que trabajar. Estados Unidos también necesitamos muchos misioneros. Y en Canadá ni se diga, allá vamos a establecer la base que es necesaria para Europa, para el salto a Europa. Sí, todo el que vaya para Europa tiene que pasar por Canadá, para el entrenamiento ahí. Todo misionero que quiera ir para allá. Para Europa, pasa por Canadá, porque ahí les tienen que entrenar. Cuestión de idiomas, relaciones, etc. Es muy importante ese país. Para el entrenamiento se necesita el Canadá. Así se está planificando todo, porque necesitamos avanzar por todas las tierras de Europa, establecer el movimiento en toda Europa. Después seguimos con el continente asiático. Entonces ya tendré yo mismo que situarme en Japón, para que hagamos la labor desde el Japón en toda el Asia. El continente asiático es extenso, enorme. Necesitamos establecer el movimiento gnóstico en todos los países del Asia. Como ustedes están viendo, la obra es gigantesca. Maestro, se encuentra en forma, o va ascendiendo en forma progresiva la ramificación del movimiento gnóstico en África. En África está avanzando. En Nigeria, África, ya tenemos un grupo. Y por el norte, pues estamos confiando a labores a nuestro hermano embajador de Venezuela ante el gobierno de Trípoli. Él tendrá labores especiales en el norte de África. Este mismo hermano embajador pues le da el cargo de gran delegado del movimiento gnóstico para toda Europa. Pues él tendrá una misión bastante delicada, es conseguir amistades, hacer un ambiente favorable. Se trata de lograr pues amistades con todas las embajadas de Europa. Se trata de echarnos a la bolsa, como se dice, a todos los cuerpos diplomáticos de Europa. Es necesario para que el movimiento pueda desarrollarse desde arriba hacia abajo, con gran fuerza. Quiero decir, maestro, que sería favorable para el movimiento que uno pudiese lograr por intermedio de su país alguna alegación diplomática.
Pues sí, es favorable. Y precisamente la parte diplomática y política la vamos a trabajar intensivamente en Europa. Ya hay un embajador encargado de esa labor. Claro, para hacer esta labor se necesitarán ciertas fiestas diplomáticas, ciertas reuniones muy especiales, en fin, todo eso, ¿no? Pero sí nos interesa a nosotros echarnos a la bolsa a todos los diplomáticos de Europa. De esa forma podemos mover el ajedrez de la vida inteligente y sagre con gran fuerza. Se está haciendo pues un trabajo muy especial en ese sentido. Ya con fuerza en todo el continente europeo sí quedamos listos para el Asia. En Europa haremos ciertos impactos muy fuertes en el mundo de la ciencia, necesarios para poner el escenario a las noches. Me tocará hacer sobre todo un impacto muy especial, científico, totalmente científico. ¿Cuál será? Necesitamos entregarle al mundo los sistemas técnicos de comunicación con otros mundos habitados. Necesitamos entregar los aparatos más perfectos que la televisión para la comunicación ya directa con los extraterrestres. Es algo tremendo eso, ¿no? Aparatos más perfectos que el radio y que la televisión, mediante los cuales será posible lograr la comunicación directa con los extraterrestres. Quiere decir que va a incluir imágenes y sonidos. Claro, más perfecto que la misma televisión. La misma televisión va a quedar como juego de niños pequeños. ¿Serán traídos esos aparatos de otro planeta o serán construidos aquí mismo? Serán entregados a través de mi insignificante persona a la humanidad. Porque aquel que está aquí adentro lo hará y entregará los aparatos. Y habrán fábricas, se fabricarán como fabricarse hoy día las grabadoras, los radios y las televisiones. Y esos aparatos se venderán en el mundo entero. Y mediante esos aparatos los extraterrestres colaborarán con nosotros, instruyendo masivamente a la humanidad terrestre. Entonces vendrá una gran revolución cultural. Todos los principios científicos en boga actualmente serán destruidos y nuevos principios serán cimentados. Incuestionablemente esto producirá pues una verdadera revolución y los intereses creados se sentirán afectados y se levantarán las multitudes contra nosotros, o mejor dicho, los reyes de la tierra contra nosotros, no las multitudes sino los poderosos. Más todo será inútil, ganaremos la batalla. ¿Dónde se fabricarán esos aparatos? Distintas fábricas del mundo, En el mundo, en distintos lugares. aquí en el planeta Tierra, en distintos lugares. ¿Qué tamaño tendrán esos aparatos nuestros? No he preguntado. Sé únicamente que se van a entregar los aparatos. ¿Cuándo? No sé más. Ni la fecha tampoco. No. Únicamente sé que se van a entregar en el suelo de Europa. Entiendo que cuando ya esté yo allá. Maestro, este cambio en la cultura, en la filosofía, en la religión, en la ciencia, ¿será más o menos para que se cumpla la profecía de Nostradamus? Pues sí, porque piensen ustedes ya en los extraterrestres instruyendo masivamente a la humanidad. Eso va a ser terrible. Todo lo que hay actualmente se va a bajar. Es una revolución cultural tremenda. Eso es obvio. El motor atómico, el motor etérico, maestro, ¿qué nos puede decir sobre eso? Bueno, no, yo les informo sobre lo que sé. Sobre tal motor etérico yo no he oído hablar nada.
Un misionero costarricense que estuvo en Guadalajara nos habló de que en Brasil se estaba perfeccionando ese equipo. Es un motor a presión, pero eso no es motor etérico. A presión. Es posible poner en marcha un motor a presión, ¿por qué no? Sería maravilloso eso para eliminar, por ejemplo, el smog. Pero es muy difícil que eso triunfe, porque los intereses creados se oponen violentamente. Nos dijo de que el muchacho ese era un Urizawa de la antigua Atlántida, el que estaba perfeccionando el aparato, era un maestro, pues, que quería caer en la Atlántida. Así se nos dijo. ¿Quién dijo eso? Bueno, pues por eso nos dijo. Yo no he investigado en ese sentido. Conozco únicamente sus planes. Veremos si los resultados pueden ser buenos, pero hay que luchar muchísimo contra los intereses creados. Maestro, ¿qué pasará con los países cuando venga esa revolución cultural? ¿Qué pasará con los países como Rusia, Cuba, China comunista? Y todo el comunismo, ¿qué sucederá con eso? Pues una revolución cultural de esas afectará a todos los países del Soviet. Y obviamente se habrán acontecimientos extraordinarios. Es posible que reaccionen los poderosos de la Tierra contra los otros, pero serán vencidos, porque escrito está que pelearán contra él todos los reyes de la Tierra y que él los vencerá con la espada de su boca. Él es el Verbo. Y el Verbo es el Verbo. Eso se espera. ¿Qué con relación a aquello que un determinado clarividente dijo que en este año se iba a hacer presente en el Pacífico para toda la humanidad una nave más de Lucina, donde iban a partir muchas naves hacia todo el planeta, así posible, digamos, constantemente, no como lo han estado haciendo hasta ahora? ¿Qué usted considera? Es posible, eso no tiene nada de raro. Es posible. Y claro está que ahora más que nunca se hacen presentes las naves cósmicas en todas partes. Y seguirán haciendo cada vez más presentes. Pero tal cosa específicamente, ¿usted no ha recibido información al respecto? No, sobre eso no me han dicho nada. Considero posible. Es mi opinión. Maestro, el año pasado yo le comenté del Cerro de Amboró en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sobre este templo que usted nos informó que es blanco, ¿no? Y los nativos de ahí informan de que hay una pista plana de miles de años que tiene aproximadamente unos 1800 metros. Eso querría decir que hay una especie de aeropuerto. Sí, no tiene nada de raro, porque realmente que en el pasado los extraterrestres estuvieron más en contacto directo con la humanidad terrestre. Y esa zona se encuentra influenciada por cierto magnetismo. Los aviones evaden pasar por ahí porque sus instrumentos se distorsionan. La gente que se quiere aproximar al lugar, bueno, ocurren ciertas corrientes de agua que aparecen, desaparecen, las nubes se aproximan, se conglomeran ahí sobre el cerro. Son dos cerros, pero uno es el Amboró. Y precisamente quiero informarle que nos están obsequiando posiblemente una zona próxima a este Cerro Amboró para organizar la colonia, ¿no? Qué bueno está. Vamos a tener eso. Eso es maravilloso. Un lugar así es un lugar muy magnético, muy favorable, claro está que sí. No hay duda de que ese es un cosmopuerto. De ese tipo de cosmopuertos había muchos en la antigua Atlántida. En San Líos, por ejemplo, había un gran cosmopuerto, donde normalmente descendían las naves de otros mundos. Entonces los extraterrestres convivían con los reyes y las cortes, y la humanidad los respetaba. En aquella antigua época, pues,
Era muy normal que los extraterrestres aterrizaran en el Atlántico. Normal. No tenía nada de extraño. Ni nadie se preocupaba por eso. Una manifiesta perversidad. Porque inclusive los pilotos, los astronautas que descendieron en la Luna tomaron fotografías de naves cósmicas. Y sin embargo, pues, se les prohibió dar ningún dato sobre eso. Cada vez que ellos intentaron hablar, los callaron. Uno de esos astronautas, para poder hablar sobre eso, tuvo que escribirse por su cuenta un folleto y lo hizo circular por el territorio de los Estados Unidos. Tal vez a esta hora lo hayan excomulgado de la NASA. Por ahí logré ver una fotografía de alguien muy interesante, la fotografía de la NASA. Esas que milagrosamente se salvaron. Un tripulante, uno de sus viajeros a la Luna, aparece en la Luna. Cerca, a cierta distancia, se ve perfectamente una nave cósmica. Y la logró fotografiar. Claro, los de la NASA se opusieron definitivamente que ese tipo de fotografías se conociera. Pero él logró esconder una y esa una la han reproducido por ahí. Yo la conozco. Pero se les prohibió a los viajeros de la NASA, a los astronautas, dar ningún informe sobre eso. Y todos fueron testigos de naves cósmicas. Así que esa es una realidad que no se puede negar. Pero los científicos del anticristo, terriblemente perversos, quieren con dolo y verdadera astucia no hacer publicación de eso e impedir que la gente sepa algo sobre eso. Maestro, sabiendo de que nuestros hermanos del cosmos, y refiriendo específicamente a los habitantes de los demás planetas del sistema de Horus, podría decirse de que ellos con su gran poder pueden constantemente toda la naturaleza introducirla dentro de la cuarta dimensión y volverla a la tercera dimensión, o todos ellos se encuentran dentro de la cuarta dimensión habitando esos planetas. Pero los habitantes de otros mundos pueden meter sus cuerpos físicos dentro de la cuarta vertical, sus naves también, y viajar por dentro de la cuarta vertical. Quiero decir, los mundos, digamos, en cuanto a digamos, vegetación y cosas por el estilo. Pues hay mundos gobernados por un número de leyes, o mundos gobernados por otras leyes, mundos que pertenecen al mundo tridimensional de Euclides, y mundos que pasan más allá del mundo tridimensional de Euclides y que existen en una cuarta vertical. ¿Cómo cuál otro existe en la tercera más? Pues en la tercera tenemos todos los mundos del sistema solar. Bueno, a excepción del Sol, maestro, o el Sol mismo está dentro del mundo de las tres dimensiones, largo, ancho y alto. Pero hay mundos de la cuarta vertical. Y aquí mismo en la Tierra hay regiones de la Tierra que están metidas en la cuarta vertical. Por ejemplo, la isla non travada o encubierta frente a las costas de España, a unas 40 leguas de la isla de Palmas. Pues esa isla se encuentra en la cuarta vertical, la cuarta dimensión. Un tiempo fue visible, ahora está manifiestamente escondida, por eso la llaman encubierta, escondida entre la cuarta dimensión. Maestro, ¿y la civilización que se dice que está dentro de la superficie de la Tierra está en la tercera o en la cuarta dimensión? La civilización que se dice que está dentro de la superficie, ¿cómo? No, debajo de la Tierra. Ah, esa es una civilización oculta, una civilización con gentes de carne y hueso, bodhisattvas de Lemuria, bodhisattvas de Atlántida, que están gobernados por el rey del mundo. Sí, esa es precisamente la gente de este Melchizedek, rey de Salem. Quiere decir que toda esa civilización es maravillosa, solar. Pues sí, es un tipo de humanidad sagrada, ¿no? Gente, digamos, del círculo consciente de la humanidad solar. Pues son las gentes de Agarte. Agarte es el nombre de ese reino subterráneo. Tienen lagos, tienen montañas, tienen casas, tienen ciudades, templos y todo bajo tierra. ¿En la tercera dimensión? Sí, tienen entradas, más de medio millón de personas en el Asia
conoce las entradas al reino de Agarte. Es decir, que ese es el reino de Odín, de Botán. No, nunca he pensado en eso. Yo únicamente he pensado en Agarte y en Melquisedec, el rey de Salem. Ya Botán o Odín, eso es de los escandinavos, ¿no? Muy especialmente nórdicos, ¿no? Hay ciertas giras del norte. Pero no, lo que estamos hablando de Agarte es distinto, es diferente. Ahí ya no entra pues otra cosa más que el reino de Melquisedec, rey de Salem. Tiene naves cósmicas con las cuales ellos pueden viajar a través del infinito. Lo acompañan sus goros, señores de la vida y de la muerte, personas con cuerpos de carne y hueso. El mismo Melquisedec es un hombre, cuerpo de carne y hueso, un individuo sagrado, el genio de la tierra. ¿Qué me decías? Sí, la última preguntita, ya de que tal vez está cansado, no, ya tiene que ir a descansar. Dime a ver. Sí, después de los ejercicios que usted nos ha dado para la comunicación con los extraterrestres, ¿hay algo otro en especial más efectivo para allá de que muy poco hemos logrado alguna experiencia? Pues tus intenciones son muy interesantes, pero resulta que por ahora no te llevan. No te llevan. La cruda realidad de los hechos es muy distinta. Que para poder uno lograr que se lo lleven a un paseíto por allá a esas regiones, se necesita pues que un propósito definido, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en contacto directo con un grupo de extraterrestres en el Distrito Federal, allá del desierto de los Leones. Yo fui testigo de cierta nave cuando descendió en el desierto de los Leones y me dirigí hacia la nave. Se abrió pues la puerta, descendió adelante el capitán, un hombre de piel cobriza, mediana estatura, delgado, amplia frente, ojos penetrantes y azules, muy inteligente, genial diría yo, genial. Lo siguió su tripulación. Por todo le calculo un grupo por ahí de unas 12 a 14 personas, unas 12 personas. Yo mismo no tuve inconveniente en saludarlo y él me dio la mano. Me asombró que contestó en perfecto español. Al decirle buenos días, él me contestó buenos días en perfecto español. Luego, pues, le solicité el favor de que me llevara a otros mundos del espacio infinito. ¿Cuál de ellos? Me dijo. Y me dijo, a Marte, es mi mundo. Ese es allí nomás, me dijo. Me quedé perplejo. Marte para él era como ir de aquí a la esquina, a la tienda de allí nomás, la tienda de la esquina. Así por el estilo. Yo dije que mi solicitud la hacía como hombre real, no como animal intelectual, que tenía pleno sentido de lo que estaba diciendo. Que yo era un hombre consciente que le hablaba a otro hombre consciente. Guardó silencio. Por último se sentaron todos en un limpio del bosque. Había dos damas entre ellos. Las damas también se sentaron sobre un tronco. Estaba allí. Y una de las damas tomó la palabra en nombre de toda la tripulación. Dijo, si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a una planta que sí lo es claro que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Claro está, respondió. Así es. Dijo bien, lo mismo sucede en los mundos. Mundos que en el pasado andaban mal. Se refiere a humanidades fracasadas. Poco a poco se fueron impregnando con el aroma de los mundos vecinos, la radiación. Y ahora
andan muy bien. Nosotros acabamos de llegar aquí al planeta Tierra, como ustedes ven, y vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta? Acabados de llegar y me preguntaron asombrados, ¿qué es lo que está pasando? Encontraron un planeta bárbaro, estaban complejos. Resolvieron interrogarme para saber de qué planeta se trataba. Pues, hombre, no pude menos que dar la terrible respuesta. Este mundo, le dije yo, es una equivocación de los dioses. Pero luego resolví redondear mejor mi concepto y haciendo una autorreflexión evidente, respondí, diciendo, esto se debe al karma de los mundos. Esta palabra les pareció a ellos formidable. La dama, con su cabeza, sin decir una palabra, se inclinó así, en señal de asentimiento. La otra dama asintió con su cabeza en reverencia. Y todos se inclinaron reverentes ante lo que yo dije. Posteriormente, se pusieron de pie. Se despidieron. Volví yo de terco. Otra vez. A hacerle la petición al capitán, ¿no? Yo estaba dispuesto a largarme, ¿no? Sentí, sin embargo, un poco de tristeza al darme cuenta que todavía el cordón de plata no se había roto. Hubiera querido romperlo, pero permanecía intacto. No me queda más remedio que regresar. Yo pensaba que ya estaba desligado absolutamente de la forma física. Me toca volver otra vez. Y volví, sí, y entré en mi cuerpo. Esa es la realidad, pues, en relación con familiares, parientes, allegados, primos, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, y en fin, todo eso que nos fascina en el mundo. Necesitamos elevar un poco el corazón con la frase sur cordón, arriba corazón, y saber que todos somos una gran familia. Ver en cada persona un hermano, sentir a cada uno de nuestros hermanos como carne de nuestra carne, como sangre de nuestra sangre. No ver a los otros como extraños, como particulares, como gente distinta, porque eso es absurdo. Todos somos una enorme, inmensa familia que se llama humanidad. Entonces debemos sacrificarnos por esa inmensa familia, con verdadero amor. Si lo hacemos, marchamos por el tercer factor de la revolución de la conciencia, de forma plena. Trabajando uno por los demás también es recompensado. Aunque uno renuncia a los frutos de la acción, siempre es recompensado. Trabajando por los demás podemos cancelar el karma viejo que traemos de vidas anteriores. He conocido muchas personas enfermas que viven autoencerradas en sí mismos, quejándose siempre de sus dolores. No se puede platicar con esas gentes, porque una y otra vez, siempre le salen a uno con su misma canción psicológica. Quieren sanarse, no hay médico que los cure, ni el médico chino. ¿Por qué? Porque nunca han pensado ellos en hacerle servicios a nadie. Jamás han pensado en sanar a otros, o en cooperar siquiera para los remedios de algún enfermo que no puede. Puede alcanzar un vaso de agua al sediento, o un plato de comida al hambriento. Sin embargo, quieren sanar y no piensan en otra cosa sino en sus consabidas enfermedades. He visto a muchos que sufren problemas diversos de la vida, económicos, por ejemplo. Aquellos que tienen problemas económicos cuestionablemente causaron un daño económico a muchas gentes en el pasado. Y ahora cosechan lo mismo que sembraron.
toman de su propio chocolate. Sin embargo, se quejan y protestan y blasfeman y quieren mejorar la situación económica, pero no remedian el mal que hicieron. No forman parte de alguna cooperativa, no son capaces de partir su pan para darle la mitad al hambriento, no son capaces de quitarse una camisa para vestir a un desnudo, no son capaces de dar un consuelo a nadie y quieren mejorar económicamente y nos solicitan servicios que les ayudemos en el trabajo de cambiar su situación, pero ellos no se preocupan por servir a nadie, son parásitos que existen bajo el sol. De esta forma, ¿cómo se podría mejorar económicamente? Para acabar, por ejemplo, toda causa trae su efecto. Karma es el efecto de una causa anterior. Si se quiere anular el efecto, hay que empezar por anular la causa que produjo. Y se anula la causa por inteligencia, sabiendo anularla. Con todas esas cosas se van a encontrar ustedes en el camino. Muchos que quieren que ustedes los curen, pero jamás se preocupan ellos por curar a nadie. Muchos que tienen gravísimos problemas económicos, pero nunca piensan en cooperar en alguna forma con alguien. Hay que ser. Cada cual tiene sus problemas. Los problemas los crea el ego y nada más que el ego. Desdichadamente. Uno puede anular todos los problemas si no tiene ego. Si no tiene un ego, no hay problemas. ¿Por qué? Porque no hay quien reaccione entre la mente y el alma. No hay un revanchista que complique la situación. No hay nadie que odie a nosotros o a través de nosotros. Entonces no hay problemas. Los problemas los crea el ego. Y nada más que el ego. Trabajando en favor de los demás, pues uno cancela viejos karmas. Porque sirviendo a otros se sirve a sí mismo. El que da recibe y mientras más da, más recibe. Esa es la ley. Al león de la ley se combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza ponemos las malas obras y en el otro las buenas obras, y si las malas obras pesan más, el platillo se inclinará en contra nuestra. Pero nosotros podríamos poner buenas obras en el platillo del bien e inclinar entonces la balanza a nuestro favor. Así quedaría anulado el karma. Para que al león de la ley hay que darle duro con la balanza. Esa es la clave para defenderse del karma. Por eso dicen los señores de la ley: haz buenas obras para que pagues tus deudas. El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Pero el que no tiene con qué pagar tiene que ir a la cárcel, perder todos sus bienes. Hay pues que hacer mucho bien para pagar nuestras deudas viejas. Con el capital de buenas obras podemos pagar el karma viejo. Sin necesidad de sufrir, no hay necesidad de amargarnos la vida. Conozco un sujeto XX, sufre lo indecible, siempre en mala situación económica, siempre en la miseria. Tanto negocio hay, fracasa. No hay negocio donde se meta que no fracase. Tiene mujer, tiene hijos, con ellos riñe incesantemente. Él es del signo de Leo, ella también. No deberían reñir, pero parece que los leones entre sí pelean incesantemente. Están contentos. Yo los he visto en el jardín zoológico, Chapultepec, ya manoteando los unos a los otros. No dejan de pelear.
Leo con Leo parece que no se entiende. Bueno, lo curioso del caso de este sujeto aquí, que no me lo menciono, es que siempre pide que se le ayude económicamente, que trabajemos por él en el mundo de las causas y efectos. Pero no le he visto jamás hacer nada en favor de sus semejantes. Pide, pero no da. Pide, pero jamás da ni da ni da. Y pide, pero ¿con qué derecho pide si no da? Es como querer uno que le perdonen sus deudas si no es capaz de perdonar a sus semejantes. Uno dice en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si uno no perdona a sus deudores, a sus enemigos, ¿con qué derecho pide uno al Padre que lo perdone? ¿Qué derecho le asiste para pedir perdón cuando no es capaz de dar perdón? ¿Qué derecho pide piedad cuando no es capaz de dar piedad? ¿Con qué derecho pide caridad si no es capaz de darla? Esos son todos. Piden, pero no dan. Eso es gravísimo. El misionero gnóstico debe dar. ¿Qué va a dar? Sabiduría y amor. Las semejantes. Eso va a dar. Va a asistir, va a auxiliar, pero con amor. Mediante las cadenas mágicas se puede ayudar a nuestros semejantes. Las cadenas son maravillosas, ya para irradiar amor, ya para curar enfermos, porque con las cadenas se puede invocar a los maestros de la ciencia, para que ellos asistan a los enfermos. Con las cadenas se pueden invocar, por ejemplo, a Rafael, que es un gran sanador universal, el mismo que sanara al patriarca Job, el mismo que curara a Tobías, etc. El gran sanador mundial o universal, gran médico. Con las cadenas se puede invocar también a médicos como a Hipócrates, a Galeno, a Felipe Teofrastro, Bombastro de Ongenén, a Reola, Paracelso, etc. Con las cadenas se puede invocar a las potencias de la luz para que nos asistan en un momento dado, conjurar a las potencias de las tinieblas para que nos dejen en paz, etc. Las cadenas mágicas son formidables. Con la izquierda se recibe, con la derecha se da. La cadena forma circuitos de fuerza magnética extraordinaria. Las cadenas hacia Europa. Y claro, antes de poco se habrá establecido en Europa. Posteriormente nos estableceremos en el Asia. Así tenemos que trabajar por la humanidad. Una vez que ya hemos hecho nuestra labor en Europa, nos estableceremos en Japón para hacer nuestra labor en todo el continente asiático. Nosotros estamos entregando a la humanidad el evangelio de la nueva era del Aquarius. Habrá un gran cataclismo con la llegada del Columbus. Ese es un mundo gigante, 6 veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra. Pertenece al sistema solar Pilar. Todo el sistema se viene alejando hacia nuestro sistema solar de Ors. Y claro, este mundo el Columbus tiene una órbita enorme, inmensa. Cada vez que se ha acercado a la Tierra ha producido una catástrofe. Cuando se acercó a la Tierra en épocas del continente Mu, se produjeron grandes terremotos, surgieron muchos volcanes y al fin se hundió la Lemuria entre el fondo del Pacífico a través de unos 10 años. Cuando se acercó a la Atlántida, la hundió entre el fondo del océano que lleva su nombre, el océano Atlántico. Se hundió la Atlántida con todos sus millones de habitantes. Ahora viene otra vez el Columbus. Y
puedo asegurarles que va a producir una revolución total de los ejes de la Tierra. Cuando ya esté demasiado cerca, jalará con su fuerza de atracción el fuego líquido del interior del mundo. Entonces brotarán por doquiera volcanes en erupción, acompañados de terribles terremotos. Y acuérdense ustedes de lo que dijeron nuestros antepasados de Anáhuac. Eso es algo que para nosotros los mexicanos tiene un gran valor. Los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. Acaba de haber un gran terremoto en Europa que dio como resultado unos 7,000 y pico de muertos sepultados. Al Distrito Federal, aquí en México, le aguarda un gran terremoto que destruirá el Distrito Federal. Ese terremoto afectará también todo el norte de nuestro país, México. Y los mexicanos debemos estar preparados para ese gran terremoto. Así se sucederán grandes acontecimientos en el futuro. Cuando llegue el Columbus, por donde quiera el fuego brotará, y los volcanes aparecerán, y los terremotos acabarán con todo lo que existe actualmente. Será ese el día del gran incendio universal, predicado por Pedro en su epístola a los romanos. Cuando dijo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Posteriormente, lo último que hará el Columbus en su acercamiento supremo será producir la revolución de los ejes de la Tierra. Los océanos cambiarán de lecho, se desplazarán los mares, y las tierras actuales quedarán bajo el fondo de las aguas. No quedará nada de esta perversa civilización de víboras. Todo será destruido. Claro, habrá un pequeño grupo que será salvado de las aguas, siempre lo había. Nosotros estamos trabajando con el objeto de organizar ese pequeño grupo. Y los misioneros gnósticos tienen el deber de seguir trabajando. Ese grupo será el ejército de salvación mundial. Ese grupo será seleccionado en su momento y en su hora. Antes del cataclismo final, los hermanos del Tíbet, entre los cuales estoy mi insignificante persona, trabajaremos, dijéramos, en equipo para sacar de entre esta horrible civilización de víboras a los que hayan trabajado sobre sí mismos, a los que hayan alcanzado pues la dignidad que corresponde. A esos nos los llevaremos a un lugar secreto en el Pacífico, un lugar donde no sucederá nada. Y en eso están de acuerdo los hermanos de algunas agrupaciones secretas de los Himalayas y yo. Y esos que serán llevados a esa isla se convertirán en el núcleo de la futura humanidad. Surgirán más tarde, por aquellos días, ¿no? Después del gran cataclismo, la tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua. Y los pocos que formarán ese núcleo vivirán pues entre la niebla, podrán ser considerados como hijos de la niebla.
como los nivelungos de los tiempos antiguos. Cuando resplandezca un doble arco iris en las nubes, ya habrán tierras nuevas, emergidas del fondo del océano. Y en esas tierras nuevas vivirá una humanidad nueva, una humanidad inocente y pura, una humanidad perfecta. Entonces vendrá la edad de oro, anunciada por Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. Nosotros estamos trabajando para crear el ejército de salvación mundial. Es nuestra labor, es la labor de todos los misioneros. Abriremos lumiciares por todas partes, con el propósito de ir creando ese ejército de salvación mundial. Los tiempos del fin ya empezaron y estamos en ellos. El Columbus está a la vista de todos los observatorios del mundo. En la sede patriarcal de México tenemos un mapa cósmico sobre el gran acontecimiento que se avecina. ¿De dónde salió ese mapa? Salió de una hemeroteca. ¿Quién lo trazó? Los astrónomos. Es asunto oficial. Se conoce todos los observatorios del planeta Tierra. Entonces, si los señores astrónomos no lo han publicado, ¿a qué se debe? A la censura. Les está prohibido llevar a los pueblos, pues, al estado, dijéramos, de desesperación psicológica. Ellos están prohibidos por la ley, pero no lo ignoran, lo saben, y los mapas los tienen en su poder. Sí, pues lo que yo estoy hablando es algo completamente oficial, que ya se conoce. Ahora comprenderán ustedes por qué motivo nos preocupamos tanto en estos instantes por llevar la enseñanza. Pues es claro que necesitamos, pues, cooperar con el sol. El sol va a acabar con esta raza y va a plantear sobre el mapa del mundo una nueva. Y nosotros necesitamos cooperar con el sol. Esta raza ya dio sus frutos, lo que tenía que dar ya lo dio. Estamos en la hora final, el reloj del destino está parado. El viejo Saturno, en forma de esqueleto, con su guadaña en la mano, está junto al reloj. De un momento a otro, la catástrofe. Así es la cruda realidad de los hechos, mis estimados hermanos, y por ahora doy por concluida esta plática con ustedes. Que hayan adquirido experiencia en el tiempo de entregar la misión, se lanzarán hacia Europa. ¿Cómo ve usted, digamos, en el caso del idioma? Porque, por ejemplo, cuando los hispanos vayan a España no habrá problema, pero a otros países, ¿cómo se solucionaría eso? Pues mientras no se sepa manejar un idioma, pues no podrá ir un misionero a Francia si no habla francés. ¿Cómo vamos a mandarlo a Francia sin saber hablar francés? ¿O cómo vamos a enviarlo a Alemania sin saber hablar alemán? Por algo vamos a establecer nosotros una base, lo estamos empezando a establecer en el Canadá. Es precisamente por la cuestión lingüística y social. En el Canadá, pues, tendrán los hermanos que entrenarse en inglés, francés y otros idiomas. Allí también hay, pues, colonias europeas de distinta clase, italianos, alemanes, suecos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, pues, mediante esas colonias será posible lograr ciertos contactos con Europa. Como quiera que en el Canadá hay tantas colonias europeas y allí se habla especialmente el inglés y el francés, pues los misioneros podrán entrenarse
allí y aprender otros idiomas. Y conforme van estando listos para sus labores, entonces se les va enviando a Europa. Así pues, los idiomas en el Canadá se habrán de dominar. La relación con otras razas, con otras gentes de Europa, será posible irla estableciendo desde el Canadá. Y en el Canadá pues va a estar la base de operaciones para Europa. Va a ser como una especie de cabecera de puente, como un trampolín para Europa. Hay mucho que hacer en el Canadá, labores muy tremendas. Ya está funcionando, ya tenemos un pequeño grupo en el Canadá que será ampliado. Para allá va también Salazar Bañón, nuestro misionero, y detrás y también va nuestro hermano Miguel Ángel Ney y su esposa, la japonesa, la hermana, ¿cómo se llama? Michiko. Bien, todos ellos van para el Canadá. Y detrás de ellos van otros misioneros. Vamos a establecer una cabecera de puente y una base para Europa. Se va recibiendo órdenes de partir para Europa, tiene que haberse entrenado primero en el Canadá. Y claro, los misioneros irán debidamente financiados, y ese será un problema que se tratará ahora precisamente en el concilio, porque no vamos a mandar a nuestros misioneros pues sin proveernos económicamente, que tenemos que proveernos económicamente, y irán debidamente financiados, no solamente para la comida, sino para el trabajo, para la propaganda, para los salones que hay que conquistar, los auditorios que hay que conseguir o rentar, etc. ¿Verdad? Que les enviaremos a Europa, pero debidamente financiados. Que ninguno vaya a pasar hambre por allá, o frío, o desnudez. A todos hay que mandarlos muy bien financiados. Y el movimiento gnóstico financiará a todos los misioneros que salgan para Europa y para el Canadá. Quiere decir que hay que aprender inglés, ¿verdad, más? Pues hay que dominar el inglés y el francés como primer punto de vista, después se seguirá con los otros idiomas. Por ahora vamos empezando con inglés y francés. Maestro, sabiendo de que toda esta misión que, por decirlo así, tenemos que realizar en el continente europeo, se sabe que más o menos coincidirá con la Tercera Guerra Mundial, es decir, que más o menos todo misionero debe estar con el valor encarnado de decir, enfrentarse a que la misión, ejecutarla en plena Tercera Guerra Mundial. Sí, existe la posibilidad de que estalle una Tercera Guerra Mundial cuando estemos en plena lucha, ¿no? Pero de todas maneras no habrá problema por ese lado, porque para la misma Europa también habrá una base que tenemos en las Canarias. En las Canarias, donde yo mismo pienso establecerme, pues saldremos para Inglaterra, Francia, Holanda, Países Bajos, Italia, etcétera, etcétera. De manera que en caso de peligro, pues todos nos recogemos en las Canarias mientras pasa la cosa. ¿Sí? Posiblemente en la isla de Tenerife, donde ya se está construyendo un lumiciano. Tenerife. Y son islas que están un poquito apartadas y que podemos favorecer a los hermanos ahí y protegerlos pues con ciertos poderes y fuerzas y todo para que nada suceda. Maestro, sabiendo en realidad, digamos, el tipo de orgullo que de por sí los americanos muestran en sus acciones, y además la cantidad enorme de iglesias que existe en Estados Unidos, ¿no se vería de una forma, digamos, opacada la labor de la primera iglesia gnóstica cristiana de Efeso en Nueva York? ¿Podría funcionar con fuerza con ese nombre o qué ve usted? Bueno, hasta ahora está funcionando bien. Sí, pero viendo en el caso de que ahora ha estado entre hispanos, pero vamos a ver en el caso de los americanos, digamos, el tipo de psicología de los americanos, ¿cómo ve usted eso? Las fuerzas superiores del universo protegen completamente la iglesia gnóstica.
aunque sea con el nombre de Éfeso, en Nueva York y en todo el territorio de la Unión Americana. Estoy absolutamente seguro que todo marchará con éxito. Tenemos enemigos pesados, nosotros tenemos pues esa logia negra que se ha camuflado por el nombre de Iglesia Gnóstica en Estados Unidos. Esa institución puede ser fuerte, pero no puede dañarnos a nosotros en ninguna forma. Ni desde el punto de vista jurídico, porque tenemos nuestra propia personalidad jurídica. Nada tenemos que temerles. Además, nosotros vamos a entregarle a la humanidad, pues, la doctrina secreta del Salvador del mundo en forma completa. Vamos a entregar los tesoros escondidos entre la pista y Sofía. Sí, maestro, pero ellos mencionan de que ellos tienen la pistosofía. La tiene todo el mundo, no solamente la tienen ellos, la tienen en Francia, tienen en Alemania. La pistosofía es conocida mundialmente, pero no conocen la doctrina encerrada en la pistosofía. Es diferente. Y a mí me toca entregarle la humanidad, y ya voy a entregarles la pistosofía. No solamente traducida, sino debidamente develada y explicada a la luz de los misterios gnósticos antiguos. Maestro, ¿consideraría usted errado el cambiarle el nombre a la iglesia en Estados Unidos? Sería absurdo. Así como está, debe continuar. Porque así como está, nos permite la defensa. Si le cambiáramos el nombre, nos expondríamos a ser atacados muy fuertemente. Como el que llaman Iglesia de Éfeso. La primera iglesia gnóstica cristiana de Éfeso. Así conviene que esté. No, eso le pregunto porque ha habido, digamos, controversias dentro del mismo grupo, pensando en que, ajustado, digamos, al tipo de psicología del americano, eso sorprendería mucho y no llamaría la atención en el ámbito de que reciban la enseñanza. Y han habido personas que han opinado que debiera ponérsele otro nombre. Pero esas personas no saben balancear los peligros, ¿no? Ni preverlos. Con el nombre de Iglesia de Éfeso estamos muy bien protegidos. Más vale que permanezcamos con ese nombre. Así evitamos ser atacados. Es una clave muy buena para la defensa. Indudablemente cuando haya mayor necesidad de otros oficiales, pues se abrirán, maestro. Se irán abriendo poco a poco. Por ahora va bien la cosa, pues en San Francisco hay un grupo, Nueva Jersey hay otro grupo. También hay esperanza de organizar un buen grupo en Miami. Ya empezaron, sí. Y poco a poco pues se irá extendiendo pues nuestra institución por todo el territorio estadounidense. Nuestro delegado ya.